cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir a lo que es nuestra segunda ya sesión de este primer seminario del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián, que aborda el tema del presente y el futuro de las humanidades en un sentido completamente amplio y diverso del concepto y la discusión. Es decir, tenemos un programa que ustedes lo han visto en la página web, es muy diverso en el sentido de la formación académica y profesional de cada uno de los expositores y las discusiones que se generan. Hoy día tenemos el tremendo honor y placer de contar con el profesor Alejandro Vigo. Él estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es doctor de filosofía también por la Universidad de Heidelberg. Ha publicado numerosos libros que no vamos a mencionar porque nos quitaría muchísimo tiempo de su exposición. Especialista en filosofía antigua y en un filósofo tan importante como Aristóteles. Fue profesor de la Universidad de Navarra, en Pamplona, durante una cantidad importante de años y ahora, hace algunos años, regresó a la Universidad de los Andes, donde hace clase actualmente. Aunque no se lo hemos comentado, a nosotros en el laboratorio nos llamó mucho la atención, de manera muy positiva, la participación y la intervención que tuvo el profesor Vigo en el debate el año pasado a propósito de la polémica que se generó con los dichos de Sebastián Edwards. Nos llamó muchísimo la atención esa visión quizá un poco distinta, presentando algunos puntos y visiones autocríticas de la situación de las humanidades en Chile y el mundo. Y hoy día el profesor Vigo se va a referir al tema humanidades y conocimiento, el debate epistemológico reconciliado. Muchas gracias a todos. Una pregunta de procedimiento. ¿Qué tiempo tienen previsto para esto? Generalmente entre 45 minutos. Bueno, hay que acordar, pues no quiero abusar y supongo que lo más importante es luego poder conversar. Bueno, entonces ahora sí formalmente quiero agradecer por la invitación a José Manuel y a toda esta gente que está presente, un montón de gente de años, a veces no ver, y para mí es realmente una alegría muy grande, un honor, y bueno, no sé si les voy a comunicar algo que pueda ser menos aburrido de lo que soy habitualmente, como dice mi esposa, ¿no? Claro, pero bueno, nadie puede estar en su tierra, ¿no? Y bueno, esta es una tirada de la cuerda de algunas cosas. Bueno, eso que mencionaste ahora tiene mucho que ver con el disparador de lo que voy a presentar aquí también, porque yo soy un adherente ferviente del ideal socrático de la racionalidad. A mi juicio, Sócrates llegó a Occidente la verdadera noción de la conciencia crítica, que es que toda conciencia crítica es siempre, en primera instancia, autocrítica. Lo que se significa hoy como pensamiento crítico es criticar al prójimo, pero nunca ejercer autocrítica. Bueno, eso es antisocratismo radical. Y soy un enemigo furioso por lo mismo de la defensa corporativa, que es la primera reacción que tenemos siempre cuando nos sentimos amenazados en nuestra subsistencia, sobre todo, porque a veces no nos importan las humanidades, sino el puesto que yo tengo. Es legítima esa manera de ver, porque nosotros todos vivimos de algo y nadie cae de Marte con todo solucionado. Pero a mí me parece que nos hace un daño terrible, porque en lugar de preguntarnos a nosotros mismos por qué algo tan bonito como lo que hacemos carece de demanda, lo que hacemos es elaborar teorías conspirativas acerca de lo que quieren eliminarnos, ¿no es cierto? Y como yo vengo de un país donde las teorías conspirativas son el ABC de la vida humana, y yo soy un rebelde sin causa, entonces quiero siempre hacer lo contrario de eso. Tenemos problemas y muchos son autogenerados, naturalmente, y sobre eso no hablamos, lo que hemos hablado. Lo mismo pasa con la filosofía. Yo me dedico a la filosofía, y en la filosofía uno dice, bueno, si la enseñanza de filosofía es lo que es, yo entiendo por qué nadie quiere estudiar filosofía. Pero hay que empezar por ahí, me parece. Ahora, esto no cae bien, ¿no? Pero parece que ustedes sí, porque me llamaron justamente por eso. Porque ahí lo que hubo fue una defensa corporativa enseguida. Cuando Edwards dice algo, yo conozco mucho a Edwards porque estamos en el CEP, en el Consejo. Y es una posición incisiva, pero lo que dijo es cierto. Ahora salimos todos a decirle, ataca a las humanidades. No, Edwards no está atacando a las humanidades. Está diciendo que están pasando cosas en las humanidades que no merecen ser financiadas con cargo al contribuyente. Y había habido escándalos aquí con las tesis en la Chile, y un larguísimo etcétera, y ni hablar de lo que pasa en las universidades norteamericanas con las humanidades. Voy a contar una cosa anecdótica también. En Navarra están sobresaturados de
estudiantes norteamericanos que quieren ir a estudiar ahí porque son familias católicas y no pueden estudiar en las universidades de la Ivy League, por lo que pasa ahí en las humanidades. Y de esto no nos hacemos cargo, solo defendemos en abstracto las humanidades. Eso no sirve, naturalmente. Pero bueno, perdón, ya empecé mal. Pero no quiero dedicarme a esta cosa, ¿no? Quería hacer una revisión. Maite no se aburre si repito algunas cosas porque usted ya me padeció en otro contexto. Alguna revisión porque estuve viendo literatura sobre este problema en los últimos meses, porque claro, esto es una polémica, pero nos pasamos las cartas del diario, pero ¿qué pasa con la literatura? ¿Qué se está pensando sobre esto? Porque han hecho una revisión, les voy a comentar algunos textos que creo que a un laboratorio como el de ustedes les pueden servir. Y luego diré algunas cosas más incorrectas de las que empecé diciendo. Entonces, claro, nosotros tenemos esta retórica. Primero voy a hablar de la retórica y de la crisis de las humanidades, que es una crisis y una retórica, son dos cosas distintas, ¿no? Después voy a decir algo acerca de los aportes positivos que hay a la rehabilitación epistemológica de las humanidades, que hay un par de libros que quiero mencionar, sobre todo uno. Y después diré algo sobre el asunto práctico. Pero voy a citar a bastante gente, voy a leer algunos párrafos incluso para curarnos de espanto, para que veamos que no estamos solos en esta especie de situación de confusión generalizada. Entonces empiezo con esto de la crisis de las humanidades. Bueno, ustedes saben que hay un estado de alarma bastante generalizado, sobre todo en Estados Unidos, apoyado en estadísticas, ¿no es cierto? Hay un artículo que me parece que todo el mundo que le interesa estos problemas tiene que ver, que es de 2023 de Nathan Greenfield, que está en el University World News, The Crisis in the Arts and Humanities, ¿no? Rhetoric or Reality. Retórica o realidad, ¿no? Dice que aquí tenemos una nueva, es decir, vieja retórica. Nueva, es decir, vieja. Bueno, se entiende el oxímoron, ¿verdad? Entonces hay un estado de alarma bastante generalizado, pero no es por la preocupación sobre qué somos epistemológicamente, cuál es nuestra identidad, si podemos entender mejor a nosotros mismos. No, por la caída de las matrículas en las universidades norteamericanas, ¿no? Que ha sido dramática. En Estados Unidos y Canadá hay mucha estadística, las matrículas en carreras humanísticas bajó, según los casos, entre el 30 y el 50% en los últimos 30 años. Claro, mucha gente que está temiendo su lugar de trabajo, así de sencillo, ¿no? Bueno, después esto se disfraza a veces de preocupación teórica, pero no es una preocupación teórica, porque en la teoría estamos varados. Es poca la reflexión que hay. Hay alguna que voy a tratar, ¿no? Y hay algún material que vale la pena tomar en cuenta. Y esto contrasta fuertemente, sobre todo en la última década, con el ascenso de las llamadas disciplinas STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Bueno, esta tendencia es una tendencia que los gobiernos no solo ven con simpatía, sino que apoyan. Segunda preocupación, nos van a costar los fondos públicos. Estoy traduciendo a Román Paladino nuestras elucubraciones. Obviamente esto pone en riesgo muchas cosas, naturalmente. Esto no se puede ser ingenuo si nosotros sabemos que así es el mundo, así es la vida, ¿no? Lo que a mí no me gusta es el disfraz. No, el problema es el problema que es, ¿no es cierto? Pero el disfraz lleva a vestir toda una causa. Eso es lo que me gustó de Edwards, ¿no? Y no me gustó de nuestros colegas, o de algunos, tampoco estoy criticando a nadie, de disfrazar. No, nosotros somos, como las humanidades son lo más importante, no importa lo que yo hago, si tiene calidad o no, si alguien lo demanda, porque esto a mí me santifica por el hecho de estar yo bajo ese paraguas. No, eso no puede funcionar, ni en las humanidades ni en ningún otro caso. Bueno, pienso yo que soy un antipático. Entonces, naturalmente, el descenso de matrículas tiene mucha explicación también con lo que está pasando en tecnología, por ejemplo, ¿no? No es una cosa adventicia, sino que tiene que ver con un contexto epocal, ¿no? Es cierto, bastante complejo, ¿no? Ahora, cuando hay una crisis en un campo de actividad X, suele esto motivar algún tipo de autorreflexión, pero con mayor frecuencia motiva reacciones autodefensivas que buscan alguna forma de auto-revalidación, por así decirlo. Y este es mi problema. No que no debamos defendernos, sino que debamos defendernos de la manera correcta, que es reconociendo además que tenemos problemas nosotros. La reacción defensiva suele prevalecer frente a la reflexión autocrítica. Este es mi mensaje. Y es lo que ha ocurrido, me parece, también en este caso. No quiero hacer referencia justamente a la discusión que tú acabas de mencionar. Yo decía que no voy a entrar en la polémica que hubo aquí en Chile sobre esta cuestión, ¿no?
Pero bueno, pero eso motivó gran parte que yo me dediqué a esto, que no es mi tema. Porque yo te digo otras cosas. Enseño Hegel, no sé, enseño Kant, y me digo, pero bueno, pero esto... entonces, hablar de la importancia de las humanidades en sí y de la respetabilidad de los estudios humanísticos no es una legitimación de esta praxis actual. No es una legitimación genuina de nuestra praxis actual. Porque el problema es que todo eso es maravilloso, pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con eso que es maravilloso? Y si yo tengo un mejor producto y nadie lo demanda, tengo un problema yo. Ahora, yo estoy convencido que nosotros tenemos un superproducto, si quieren ponerlo en este lenguaje horrible. Los mejores textos, las mejores obras literarias, las mejores obras de arte, todo. Y no nos pesca nadie. ¿Es que toda la gente es tonta o es que nosotros estamos haciendo algo mal? ¿Es que el mundo es un desastre y nosotros somos los únicos iluminados o es que nosotros tendríamos que reflexionar sobre algún punto? Piensen además lo que ocurre en el ambiente universitario con el deterioro general de la institución universitaria, del cual las humanidades no pueden salvarse, pero además, siendo las hermanas pobres, son las que más se ven afectadas. Piensen en términos de la situación que incluso en Wikipedia hay una página sobre el problema llamado Great Inflation. Cuando yo entré a la Católica, a la PUC en el año 2001, nos pasaron una presentación con un DVD, que en esa época eran CDs, que hoy ya no es más eso, pero con todos los números. Las carreras que tenían, los promedios de ingreso, la nota de corte, más bajas, eran las que daban las notas más altas en toda la universidad. Entre ellas literatura, filosofía y desde luego teología, que no tenía nota para entrar. Y los que tenían las notas más bajas en la universidad tenían las peores notas. Ingeniería, medicina, etc. Bueno, esto es algo sobre lo que tenemos que preguntar. ¿O no? A mí la vejez hace que mi imaginación y mi buen humor se hayan debilitado enormemente. Con la filosofía pasó lo mismo en España y en Chile. Yo estaba en España en ese momento, pero pasó en Chile y estaba pasando ahí. Cuando amenazaron con quitarla del currículum de la escuela media. Entonces hubo una defensa corporativa, salimos todo en bloque ahora decir esto no puede ser, y la discusión es ahora que me garanticen 2 horas. Bueno, yo conté, alguien contó en un periódico en esa discusión, que lo que le ocurrió es que tiene un colegio y no encuentra profesores de filosofía. Las horas están garantizadas, pero nadie las dicta. Hay que poner a cualquiera a dictar eso. Y además, ¿cómo se dicta? Porque yo tengo para mí que el modo en que se dicta la filosofía en el secundario es el mejor antídoto contra la filosofía que ha descubierto la humanidad. La filosofía es una enfermedad crónica e incurable. Aristóteles dice al comienzo de la metafísica que el ser humano por naturaleza tiende al saber y que el saber tiende a lo metafísico. Nosotros hemos logrado que esa tendencia no genere ninguna epidemia. La vacuna, perfecto. Acá recomiendo también el artículo de David Butterfield, del Spectator en 2024, 26 de octubre, que se llama Ascenso, Declinación y Caída. ¿De qué modo la educación universitaria se infantilizó? Este es un problema global, no lo tenemos nosotros en esta universidad, ni en este barrio, es una cosa global. Bueno, entonces claro, la estrategia defensiva esa a mí me preocupa, porque en lugar de contribuir a un esclarecimiento de la cosa, digamos, lo que hace es que tengamos ahora la lucha de intereses de gremios, básicamente. Entonces nosotros tenemos las humanidades, lo que nos dan, los otros dicen, bueno, no le den tanto, quítenle, eso en el colegio pasa, bueno, el profesor de música pide sus obras, y el otro pide las suyas, alguien siempre queda relegado, en general de música, pero, ¿no? Es decir, pero esa es la lógica, a mí me parece que nos lleva a que intentamos nada de lo que está ocurriendo, ¿no? O que contribuye mucho que no entendamos nada de lo que está ocurriendo. Entonces, ahora voy a mencionar un par de contribuciones como recientes, perdonen que lo estoy haciendo de modo coloquial, pero no voy a leer esto, que es una lata, ¿no es cierto? Vengo a conversarlo y un par de libros que quiero recomendar para quienes les interese ir por este lado, porque si de repente leer algo sobre esto. A mí me preocupa con algunas contribuciones que son muy ingenuas, porque hablan el mismo lenguaje de la crítica que reciben. Entonces, ¿qué ocurre? Usted dice, bueno, los humanidades no sirven para nada, entonces yo me trato de demostrar que sí sirven. Y lo trato de demostrar con el mismo lenguaje y con los mismos parámetros de utilidad con los que me critican, ¿no? Y esto es bastante sorprendente como ingenuidad, porque nosotros no deberíamos ser ingenuos justamente en este ámbito, ¿no? Acá hay un libro de Paul Jay,
que se llama The Humanities Crisis and the Future of Literary Studies, ¿no? Esto es del 2014. Está muy reseñado también. Este elabora una defensa de esa línea, ¿no es cierto? Sobre los estudios críticos, los estudios culturales, etc. Pone ejemplos de todo tipo, ¿no? Y da estrategias que no me convencen mucho, pero que están ahí. Y Jay dice, bueno, acá tenemos un desafío con la innovación. Porque, ¿qué pasa? Dentro de las universidades, ¿qué nos piden nosotros? Toda universidad que hoy se precie de tal tiene una oficina de innovación. Hay un mandato tácito de innovación. Sobre eso no se reflexiona nunca, ¿cierto? Yo voy a hablar ahora contra la innovación, pero a ver si se entiende. No contra la innovación, contra el mandato de innovación, que es otra cosa. Bueno, Jay dice que frente a este mandato de innovación, o sea, la necesidad de darle supuesta innovación, no hay que ser nostálgicos y simplemente hay que mirar para adelante. Cito el párrafo cuasi final de la obra de Jay. Dice, acá tengo una traducción española del párrafo. Dice, a lo largo de este libro he estado argumentando que si las humanidades están en estado de crisis, la salida es hacia adelante, no hacia atrás. Lo último que salvará a las humanidades es un retorno a unas prácticas tradicionales de las humanidades. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una práctica tradicional de las humanidades. Para que las humanidades sigan siendo vitales en el siglo XXI necesitan hacer lo que siempre han hecho mejor, cambiar. Gran retórica política, ¿no? La pregunta ahora no es si las humanidades deben cambiar, sino cómo deben cambiar. Volver a alguna noción tradicional de las humanidades no funcionará, porque tal retorno requeriría volver a una versión estrecha, obsoleta y arbitrariamente truncada del humanismo, así como un conjunto anticuado de metodologías para las que estudiar cosas como la literatura, la historia, la filosofía y la teología. Bueno, yo confieso que declaraciones de este tipo me dejan anonadado, porque nos dicen que debemos cambiar y considerar obsoleto todo lo hecho hasta aquí, pero no nos dicen nada acerca de qué hay que hacer. Recuerdo que eso fue una vez el gran filósofo Tomás Moro Simpson, tipo de filosofía analítica genial, ¿no? Era casi árabe porque era genial. Una vez era marxista, dio un seminario sobre nada y me interrumpió y le decía, no entiendo nada de lo que está diciendo. Se convirtió en el seminario. Le dijo, este hombre le dice que hay que cambiarlo todo, pero no le dice por qué. Que viene en su lugar. Bueno. La retórica, en cambio, es tan potente que este buen señor piensa que lo que hay que hacer es continuarla. Y él la continúa de manera brillante. Porque este párrafo es un párrafo con un discurso político. Parece mejor, un asesor de imagen lo escribió, ¿no? Entonces mi punto es otro aquí, ¿no? Ya se sabe que en tiempos como los que corren, pregonar la necesidad de modernización e innovación es parte de un canon de corrección política. Y segundo, es un discurso dominante. Esto no es anti-establishment, esto es establishment. Entonces, ¿en qué universidad que se precie tal no hay una oficina de innovación pedagógica? Que después no tiene mercado y después naturalmente busca mercados cautivos, porque si no, no va nadie a los cursos. Entonces le garantizan obligación diciendo que eso da punto para otra cosa. Porque si no, no tienen demanda. Perdón si estoy ofendiendo a alguien, ¿no? Entonces convence a las autoridades que eso tiene que ser obligatorio para hacer la carrera docente. Eso se llama un mercado cautivo. O si lo quiero por otro término, la gran invención de la mente humana de la historia humana para vivir del prójimo, crear una aduana. La aduana como forma mentis. Eso destruyó mi país. En la Constitución lo primero que prohibió Alberti eran las aduanas interiores. Está lleno de aduanas interiores. Ahora la universidad está llena de aduanas interiores. A mis ayudantes peruanos tenían frito con eso. Una vez fui y le dije a la innovación, le digo, ellos van a venir a tu curso sobre cómo enseñar cuando tus evaluaciones docentes sean mejores que las de ellos. Porque eran peores. Perdón, por lo que estoy diciendo. Entonces, hay una reflexión acerca de esto, de la necesidad de incorporar en los procesos formativos un componente que sea contracíclico y no procíclico, para hablar en términos económicos. Esto es discurso procíclico. Todo va para allá, hay que ir para allá. No es parte de la reflexión crítica decir, no tenemos que estar en vela acerca de la necesidad y la importancia de elementos contracíclicos en el discurso y en la praxis. O todo debe ser procíclico. Como ahora la gente usa teléfono 24 horas, que lo use también en la clase. ¿Qué está pasando con eso? ¿No lo ven en la clase ustedes? Yo sí lo veo, o creo verlo, puedo estar equivocado, yo estoy equivocado en casi todo.
pero enfáticamente equivocado. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No será que la clase tendría que ser un espacio donde justamente se ofrezca otra cosa y no más de lo mismo? ¿No será que el potencial formativo es decir, bueno, usted ya lo sabe, ¿para qué le voy a insistir yo con lo mismo? Pero usted nunca escuchó 5 minutos una sinfonía. Porque el camino a la barbarie tecnológica es ese. O a la barbarie tecnológicamente vehiculizada. Y no tengo absolutamente nada contra la tecnología, como es obvio. ¿No será exactamente al revés? Que si toda verdadera educación apunta a lograr un objetivo de genuina autosuperación y tiene un carácter emancipatorio, pero sobre todo respecto de los propios caprichos, porque eso de lo primero que hay que emanciparse. El componente anticíclico es clave y no el buenismo procíclico para que no me dejen afuera. Voy a citar un texto de Hegel que cito cada vez que doy clase, cada vez que empiezo un curso, y que es un texto por el cual me podrían echar de la universidad. Es un texto sobre la educación. A los alumnos nos espanta esto. Esto está en la enciclopedia de Hegel, parágrafo 395. Cito una modesta traducción española. Dice Hegel que era rector de un colegio secundario y enseñaba la lógica de Hegel en el colegio secundario. No había luz eléctrica. Cito: por tanto, no se debe exaltar demasiado la peculiaridad de los seres humanos. No tener el verbo demasiado. No se debe exaltar demasiado la peculiaridad de los seres humanos. Más bien, hay que denunciar como una perorata vacía, que se pierde en divagaciones, la afirmación de que el maestro debe regirse cuidadosamente por la individualidad de cada uno de sus alumnos, estudiarla y formarla. No tiene tiempo para eso. La peculiaridad de los niños se tolera en el ámbito de la familia. Pero con la escuela comienza una vida según un orden universal, según una regla común a todos. Ahí el espíritu debe ser llevado a la deposición de sus particularidades, al saber y querer de lo universal, a la aceptación de la formación universal disponible. Esta reconfiguración del alma, y solo ella, se llama educación. Cuanto más culto es un ser humano, tanto menos resalta en su comportamiento algo que fuera peculiar solo a él, y por tanto, azaroso. Fin de la cita. Yo sé que esto es algo que me parece simpático en la pedagogía moderna, ¿no? Porque es contracíclico. Pero Hegel además es un tipo completamente sospechoso. Pero déjenme citar a un antípoda de Hegel, ¿no? Que es el filósofo de Oxford y Cambridge, un discípulo que ocupó la cátedra de Bertrand Russell, Simon Blackburn, que es un ateo militante, ¿no es cierto? Y es un señor que no tiene sospechas de ser un alemán o jurantista ni nada por el estilo, no, es un positivista cuasi radical. Blackburn cuenta una historia de cuando era profesor en Oxford ya por los 70. Cuenta lo siguiente, ¿no? Les voy a contar brevemente la historia en 2 párrafos y después digo lo que dice que el decano recibió de parte de la Oficina de Innovación una carta pidiéndole que le expliquen a la Oficina de Educación, de Innovación Educativa, qué estaban haciendo para innovar en la enseñanza de la filosofía. Y cuenta Blackburn que el decano habría respondido lo siguiente, cito ahora: el modo correcto para enseñar filosofía fue descubierto por Sócrates hace 2500 años y no tenemos intención de cambiarlo. Y dice que no volvieron a hablar del asunto, no volvieron a oír hablar del asunto. Era otra época, ahora sí se vuelve a hablar del asunto, ¿no? Pero esto dijo, Blackburn no tiene sospecha de ser un idealista alemán, ¿no es cierto? Ni nada por el estilo. Es un materialista empírico. Bueno. Entonces, tras el llamado cambio, suele esconderse también en los actuales intentos lanzados desde el seno de las disciplinas humanistas por desacreditar e incluso desterrar la idea de que hay un canon. Este es un problema autogenerado de las humanidades. Hay ataques radicales a la idea de que hay un canon en las humanidades. Un canon que, como tal, por ser algo clásico, tiene una valencia normativa. Esta es una discusión típica de las últimas décadas, ¿no? Con efectos prácticos evidentes y notorios en algunos sitios. Se ha llegado a cuestionar, por ejemplo, por qué los estudios clásicos
tendrían que dar preferencia a autores griegos y latinos. Sin hablar ya de no estudiar griego y latín, que lo han eliminado, incluso en los estudios de clases. Ni hablar de algo que fuera cristiano. Todo eso es occidental, heteropatriarcal, no sé cuál cosa más. Séneca es un hombre blanco, ¿cómo voy a decir algo correcto? Y europeo. Bueno, todo mal. Bueno, se podría añadir acá muchísimas cosas, pero no quiero, como dicen los españoles, y uno de viejo peca siempre de eso, elevar la anécdota a categoría, ¿no? Pero, en todo caso, lo que me interesa recalcar, y este es mi punto importante aquí, es que esta reflexión crítica no concierne a determinadas prácticas como tales, consideradas por sí mismas. Por ejemplo, el empleo de medios digitales, en ningún caso, yo los uso. No, mi crítica apunta específicamente a los discursos legitimadores que instalan mandatos que toman la forma de dogmas incuestionables, cuando no de dispositivos de manipulación ideológica, y que de esa forma contribuyen decisivamente a un proceso de autoenajenación a través del cual quienes cultivan ciertas disciplinas se ven sumidos en creciente desorientación, no solo acerca de los modos acreditados de proceder en ellas, sino también, lo que es peor, acerca de lo que debería referir su identidad nuclear. Hoy ni los humanistas sabemos ya en qué consisten las humanidades, porque son tantos los disfraces que debemos ponernos que hasta nos hemos olvidado nuestro propio rostro. Bueno, sobre la crisis hay también un libro importante, pero voy a saltear en honor al tiempo, no sé cómo voy de tiempo. No, Censúrame, por favor. No, perfecto. Es que tengo bastante más y no quiero... entonces, hay un libro importante también que quisiera mencionar, eso de Paul Reiter y Chad Delmon, sobre la retórica de la crisis en humanidades, ¿no? Estos son dos beberianos que escribieron un libro que se llama Permanent Crisis. Bueno, las humanidades en una época desencantada, del 21, Chicago 2021. Bueno, aquí la tesis es que la retórica de las humanidades es un boomerang, la retórica de la crisis es un boomerang. Lo resumo muy brevemente, que en la Alemania del siglo XIX, finales del XIX, comienzo del XX, las humanidades se legitimaron al interior de la institución universitaria con una retórica de la crisis cultural, de la que ellas prometían dar la solución. Obviamente, ellos dicen, esto es overpromising, ¿no? O sea, es una promesa vana, que después te cobra la cuenta. Porque la crisis sigue y ustedes siguen cobrando y no llega nunca a la solución que prometieron. Entonces, esto me parece clave en cuanto a tiempo. Porque nosotros solemos justificar la presencia de nuestros programas, no diciendo, vamos a contribuir un gran manera que nuestros alumnos no sean tan unilaterales, que sean un poquito más sofisticados, que no crean que el mundo se acaba en Internet, que sepan que existió Bach. No, decimos, no, Occidente es una crisis de valores. Ahora, si a nosotros nos dejan abrir acá un instituto, vamos a cambiar la crisis de valores del Occidente. Bueno, pasan 2 semestres y miran los cheques y dicen, no, muchachos, esto. Porque nosotros mismos estamos prometiendo una solución técnica. Lo que estamos haciendo es adoptar el discurso técnico para justificar las humanidades, que son lo contrario del discurso técnico. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, nuevamente, la trampa procíclica. Cuando el factor que nos puede hacer relevantes a nosotros es que aportemos un elemento contracíclico, sin el cual el peligro de que lo procíclico llegue a la barbarie es algo mayor. Algo mayor. Porque lo nuestro no va a cambiar el estado de la época, con unas clases sobre iconografía medieval, o yo sobre no sé qué cosa en Platón. Pero nosotros sí podemos ir a nuestra institución. Nuestros alumnos no son tan brutos como hubieran sido si no hubieran oído hablar nunca de estas cosas. Y que un técnico bruto, que algunos dicen que es una definición, pero yo no incurro en esa exageración, un técnico que no ve más que su área técnica, ni siquiera es un buen ciudadano muchas veces, y además es una persona, vamos a decir, que no tiene refinamiento. Ahora, si nosotros prometemos la solución a todos los problemas de Occidente, bueno, acá está el libro de Reiter y Delmon que da una explicación histórica de qué pasó ya en la época de Max Weber con esto. Porque son constelaciones que se repiten, sin embargo, ¿no?
Porque la salida desesperada es siempre prometer lo que no podemos cumplir, ¿no es cierto? Entonces la retórica inflacionaria de la crisis es un boomerang. Esta gente sostiene que además la crearon las humanidades esa retórica. Y fueron víctimas de su propia creación. Y yo agrego aquí, esto no lo dicen ellos, que la retórica inflacionaria de la innovación, que está vinculada a la retórica de la crisis, es el segundo boomerang. No la innovación, la retórica de la innovación. Me parece que hay que distinguir. Bueno, en todo caso, hay defensas más injundiosas de las humanidades que buscan, digamos, reponer, digamos, una cierta conciencia acerca de que las humanidades sí contribuyen al conocimiento, ¿no? Y sobre esto hay bastante investigación reciente, o producción reciente. Yo aquí tomé 2 ejemplos, no leí todo tampoco, hay muchísimo, pero tomé el ejemplo de una nueva historia de las humanidades de Rens Bot, del 2013, que es bien interesante, porque claro, Bot partió de un diagnóstico obvio, pero que no se le ocurre a nadie hasta que lo vea alguien, ¿no? Que es que hay un montón de historias de la ciencia, no hay ninguna historia de las humanidades. No había una historia de las humanidades como había historia de la ciencia. Y Bot escribió una historia de las humanidades, ¿no? En 2013. Su título es Historia de las humanidades, que dice la búsqueda de principios y modelos, patterns, desde la antigüedad hasta el presente. ¿No? Donde además Bot muestra que las humanidades son el fundamento histórico de la ciencia y la tecnología moderna, lo cual es cierto. Bot además extiende esto más allá de la tradición occidental, toma cosas de Oriente también, yo desconozco, no puedo pronunciar, pero que evidentemente él conoce bien. Así que es bonito ver eso también, que hay una cosa transcultural ahí que es interesante, ¿no? Pero todo entiende que aquí lo que se busca son principios, principles, y modelos, patterns. Y el libro que más me interesaba comentar es el de Chris Haufer, que tiene una vena diferente pero que es complementario al anterior, porque ofrece un argumento destinado a mostrar que contra lo que se asume en muchos círculos, todavía hoy, la creación de conocimiento no está restringida al ámbito de las llamadas ciencias duras. Porque las humanidades pueden reclamar el mismo derecho para sí, la capacidad de crear conocimiento en sentido propio del término. Bueno, este es un libro que se llama ¿Pueden las humanidades crear ciencia? Crean las humanidades conocimiento, ¿no? Cambridge 2023. El punto de fondo de Haufer es que el descrédito de las humanidades, como su aporte al conocimiento fuera del mundo, tiene mucho que ver no solo con el movimiento metódico de la ciencia natural, eso es lo que hay. Fíjense ustedes los formularios de los proyectos de investigación. Nosotros no entramos ahí. ¿Por qué? Porque nos piden cosas insólitas. Tienen una tesis sobre qué, le piden impacto en el medio. Entonces tienen que aprender a mentir de jovencito. Le pone algo, la comisión sabe que eso es así, entonces ni lo lee. Porque la comisión de filosofía no lee eso. ¿A qué va a leer esa mentira si todo el mundo sabe que eso es mentira? Pero ¿por qué aparece eso en el documento? Ahí también hay un boomerang, porque nosotros quisimos estar en los fondos públicos. Eso pasó en Argentina con el CONICET. CONICET lo fundó un médico que era el premio Nobel, ¿no? Husserl. Y los humanistas dijeron, nosotros no podemos no estar ahí. Ahora vengan aquí, viene la horma ahora. Porque nosotros somos el 2% de los fondos. No van a crear cosas especiales para una cosa residual. Y ahora tenemos que estar disfrazados de gente que dice que nosotros impactamos en el medio, ¿no es cierto? Desde que yo estudio lógica de género, mis vecinos no se pelean. ¿No? Ya sabe, la literatura fantástica tiene muchas formas, ¿no? También hay una burocrática. Bueno, entonces, claro, Haufer dice, no hay que dar este tipo de disculpas, no es así. No solo porque el monismo metódico es falso, ¿no es cierto? Sino porque la primacía del método experimental es una tesis epistemológicamente obsoleta, porque hoy ni siquiera la epistemología actual piensa así la ciencia. Sino que aquí lo que hay es una idealización de la ciencia. Se idealiza la ciencia y nadie puede mirarse en ese espejo. Pero nosotros tenemos una epistemología, digamos, pospositivista y pospoperiana,
que ha sociologizado la ciencia. La manera en que hoy se describe lo que hacen los científicos, piensen en autores como Thomas Kuhn o Feyerabend y un largo etcétera, es retrotraer la ciencia al ámbito de la praxis. Entonces, por ejemplo, Feyerabend, que es una persona, digamos, muy discordante, lo que sea, pero que hay que leer en el Tratado contra el Método, dice, no, ¿qué es lo propio de un científico? Que es un oportunista nato, no alguien que sigue unas reglas que aplica mecánicamente. Y nosotros medimos con una imagen de la ciencia que no existe, además. Entonces hacemos proyectos de investigación. Los proyectos de investigación, en la forma en que nosotros lo hacemos, no son ni siquiera catálogos de intenciones, porque nadie tiene intención de hacer eso que dice. Lo que quiere es estudiar Shakespeare, pero ahora tiene que vestirlo de una cosa, ¿es cierto? Hay pasos, en el primer semestre buscaré los archivos, en el segundo viajaré a ver un profesor tal, una secuencia de cosas. Bueno, cuando la mentira se institucionaliza, tiene un efecto que es degradante, pero además a mucha gente la desquicia interiormente. Ahora, hay otra gente que se vacuna y vive así, porque no hay más remedio. Pero la gente que se dedica a la humanidad, a la filosofía, suele ser un poco más radical que eso. Nuestro público sufre más que otros públicos con esas cosas. Cuando me refiero al público, me refiero a los alumnos, los ayudantes. ¿Por qué estoy haciendo esto, profesor? Yo quería entender que... Bueno, el giro personalista del discurso epistemológico, que fue anticipado por Michael Polanyi, por ejemplo, y que hoy tiene representantes como Ernest Sosa, que yo llevo a Pamplona y que vino a Chile, Rainer Enska, y el giro sociológico de la epistemología, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, ha contribuido decisivamente a desmontar esa imagen estilizada de la ciencia. A los científicos muchas veces les conviene la imagen estilizada, porque así convencen a los políticos de que ellos sí merecen el dinero, ¿cierto? Que lo merecen, pero no por eso. ¿No? Bueno. Entonces todo eso es para un diagnóstico que da Haufe, interesante. Haufe no cita a estos autores porque no es de esa tradición, pero lo del Convergente, para decir que la tradicional vergüenza epistemológica, esta es la palabra clave, la tradicional vergüenza epistemológica de las humanidades, no tiene que ver con el problema del método, ni con la falta de reconocimiento, sino con usar de espejo una imagen idealizada de la ciencia. O al menos tiene que ver en mucha medida con eso. Lo que muestra Haufe, que es un científico, es un epistemólogo de la ciencia dura, que escribió este libro después. Lo que muestra Haufe es que los científicos, los que practican las otras ciencias, comparten todo un mundo de normas que son específicas de su ámbito. Ese conjunto de normas es el corpus de conocimiento disciplinar. Cuando se adopta una visión más realista del modo en que proceden las ciencias duras, ya no queda razón para la estilización, ni para sonrojarse del lado de las humanidades. Este es el argumento de Haufe. Y además Haufe va más allá, y este es un punto que me parece crucial. Sostiene que el aporte de las humanidades se sitúa en una dimensión diferente que está incluso por encima de la que se sitúa la praxis científica habitual. ¿Por qué? Porque lo que han hecho las humanidades, tácita o expresamente, es explorar sistemáticamente las normas tácitas que rigen la actividad científica ya desde antes del Renacimiento. Esa tarea de reflexión sobre las normas que rigen la actividad científica no la hace la propia ciencia. Las humanidades lo hacen respecto a la ciencia y respecto a la propia investigación humanística. Siguiendo el argumento de Haufe, se puede decir que las humanidades producen conocimiento disciplinar, solo que en lugar de tratar de la naturaleza, tratan de la experiencia humana. Un ámbito tan rico, si no más, pero igualmente rico que el ámbito de la naturaleza, de conocimiento, en sentido estricto. Y en esa medida, precisamente, se sitúan en un nivel de reflexividad diferente o incluso superior al de la ciencia que tematizan la naturaleza. Bueno, comparando con la ciencia natural, dice Haufe, se pregunta, ¿cuál es el corpus en las humanidades? Y aquí llega lo siguiente. Voy a citar en introducción la frase que Haufe da, de la sentencia de Haufe en la página 48 de su libro. El conocimiento científico es a la ciencia como los textos canónicos son a las humanidades. Esta es una reivindicación epistemológica del canon. Sí hay consenso en las humanidades.
no necesariamente respecto a cómo se interpreta este pasaje de Platón, o cómo se interpreta este del Dante, o cómo se interpreta este cuadro del Bosco, pero que el Bosco es importante, que merece ser estudiado, que Dante es importante, que Platón tiene cosas para decir. Bueno, el desmontaje del canon, sin embargo, es una idea autoinfligida generada por las propias humanidades, no por los científicos. Esto es lo que digo, que aquí somos parte también del problema nosotros mismos. Bueno, un científico, un epistemólogo de la ciencia de los que dice, no puede ser lo que está pasando, y se dedica y escribe un libro muy bueno sobre las humanidades, dice esto. Aquí, él, que nunca leyó Gadamer, dice lo mismo que Gadamer. En verdad, el método con la rehabilitación de lo clásico y de la tradición, por la valencia normativa que tiene, porque eso es canónico. Si nosotros de las humanidades decimos que todo es desconstrucción y no hay nada canónico, bueno, ¿qué pasó ahí? Que los demás digan, bueno, esto no sirve para nada, hay que eliminarlo y no darle dinero a esta gente. Es más, yo estaría de acuerdo con no financiar ciertas cosas. Porque ¿qué culpa tiene el taxista que con sus impuestos paga eso? De las cosas que se hacen en ciertos circuitos humanísticos. Perdón, no quiero herir a nadie, pero si a mí me ponen a votar, voto con el taxista, no con Miguel. Bueno, aquí habría toda una discusión acerca de cómo se superó el paradigma de Wittgenstein, que la distinción entre lo natural y la ciencia natural y la ciencia del espíritu era explicar y comprender, cómo el paradigma del comprender se generalizó, cómo Heidegger y Gadamer aportaron en esa dirección, cómo eso se recibió en la epistemología, pero es un larguísimo cuento y lo dejo de lado. Termino, ¿me quedan 2 minutos? Perfecto. Termino con una referencia al asunto práctico que me importa señalar porque, claro, todo lo anterior tiene que ver con estos intentos de legitimar o deslegitimar las humanidades, ¿no es cierto? Y uno está embarcado en eso y está en el medio de esa cuestión. Pero esto se da en el seno de una institución que está ella misma sumida en un proceso de reforma tecnocrática integral. Esa institución es la universidad, donde la medida de todas las cosas hoy es la llamada cultura de los indicadores. Justamente, ¿por qué es la medida de todas las cosas? Porque, y este es el dogma, a mí me lo ha dicho alguien en una comisión, lo que no se mide no existe. Si alguien tuviera conciencia de la enormidad que se dice cuando se proclama esto olímpicamente, sin ninguna conciencia metódica. Ahora a mí me lo dijo una buena persona, alguien mejor que yo, seguramente mejor amigo, mejor papá, me sigo. Pero me dijo convencido esto, no, ¿sabes qué pasa? Que la humanidad no existe. ¿No? Como decía Condorito. Este es el manto ideológico más revelador y por lo mismo más espantoso de lo que está en marcha. La tremenda confusión de pragmatismo con cortoplacismo que se esconde detrás de esto, no sé si puede ser exagerada. Porque estas son las llamadas estrategias de racionalización, que son completamente racionales, pero que pasan por ser racionalización porque son técnicas. Y esto está basado en una supuesta lógica de la eficiencia, que en realidad es totalmente ineficiente a largo plazo, pero parece ser eficiente la semana pasada, que viene. Y esto se refleja de modo posible en el uso a destajo de la noción de impacto. Detrás de las humanidades, ¿qué se intenta hacer? Pues cómo se sobrevive en este contexto. Por lo tanto, hay que probar que uno tiene impacto. Nadie cuestiona qué significa impacto. Pero tenemos impacto. ¿Cómo no se tiene impacto? El índice de impacto. Entonces, aquí me parece que sería interesante, para romper lo que llamo aquí el embrujo procíclico, citar nuevamente a Simon Bradford, que no es tan sospechoso como Hegel. Pero esta vez en un artículo de entrevista que publicó en 2016. Bradford todavía vive, del 44. Y publicó una entrevista donde está también una tal Mariana Alessandri, que no he leído, y John Carr. Bueno, el artículo se llama ¿Se puede la filosofía sobrevivir en una academia impulsada por el impacto y la empleabilidad? Así se llama el artículo, ¿no? Esto está en Times Higher Education, 2016. Y el texto es muy interesante, es bastante equilibrado el texto, con además las cifras, pero me limito a decir lo que dice Blackburn hacia el final de su intervención sobre el asunto del impacto.
Es un párrafo que no tiene desperdicio, lo voy a leer. Estos ingleses así son... entonces dice Blackburn, cito: un ejemplo irónico es la demanda en el Reino Unido de los departamentos que los departamentos universitarios muestren el impacto, por entre comillas, de determinadas investigaciones en un plazo relativamente corto y excluyendo los efectos en los estudiantes o incluso las ventas de libros. Impacto, dice Blackburn, es un término extraído de la mecánica, donde implica un tipo particular de causalidad, un evento definido que le da un empujón o un golpe a alguna otra cosa identificable. El ejemplo de Hume en la bola de billar, ¿no? Hume tematiza la causalidad con el ejemplo de un impacto, la bola de billar que le pega a la otra. Sigue Blackburn. Su magnitud se puede cuantificar. Y por supuesto, si los métodos cuantitativos son todo lo que se puede usar, existe la tentación de suponer que todo lo demás también se puede cuantificar. Este es un positivista, no es nada. Sigo. Para aquel cuya única herramienta es un martillo, todo parece ser un clavo. Pero la mejora de la comprensión no funciona en empujones, ni mediante facturas cuentas. Rara vez se remontan a un ensayo particular o a un momento en el tiempo, las mejoras en la comprensión. Las ideas funcionan por ósmosis, filtrándose en la mente de personas durante largos periodos, manifestándose en innumerables cambios sutiles de pensamiento y comportamiento, rara vez atribuibles a un solo evento antecedente. Un mejor modelo sería la excelente comprensión de don Basilio del efecto acumulativo del chisme. Esto influye como influyen los chismes, los rumores, en su gran encomio del poder de la calumnia en el barbero de Sevilla de Rossetti. Tal vez podríamos esperar que incluso, si no se preocuparan por revolver sus mentes en los problemas de la filosofía de la causalidad, nuestros maestros podrían animarse a asistir una noche a la ópera búfera. O sea, a ver a Rossetti. ¿Quién va a cuestionar el modelo de impacto si no somos nosotros? ¿Quién va a poder decir esto sobre qué significa impacto si no somos nosotros? Si eso no lo estudian los que usan la palabra impacto. Ellos extrapolan un modelo que funciona en un ámbito al otro y dan por obvio que ese modelo funciona para explicar lo otro. Bueno, claro, lo que dice aquí es que no funciona así. Es que no funciona así. Ahora, ¿quién lo sabe si no estudia filosofía? O si no es humanista. ¿Me explico? Bueno, a efectos prácticos nuestro problema tampoco es este, me temo que nuestro problema es que, aunque las apariencias de publicaciones, de investigación, hagan creer lo contrario, y en el mundo, en el primer mundo, llamado primer mundo, pasa lo mismo, es que tenemos un sistema escolar universitario en el que cada vez más gente no sabe comprender lo que lee. Nos piden impacto, y la gente no sabe leer. Uno tiene que impactar en no sé qué cosa, y los alumnos que uno tiene no pueden leer un texto de Platón en castellano, un párrafo. Y esto lo tenemos que decir también. Mi impacto es que esta persona salga del analfabetismo funcional, por lo pronto, y que pueda escribir algo, o que entienda lo que está leyendo, ¿no? Y esta situación no es un mero retorno a la barbarie preilustrada, lo que estamos viviendo, si se me permite. Sí que es un cierto retorno a la barbarie, pero que está vehiculizado por un contexto de planificación integral del mundo, y que toma el camino más directo que se pueda y más rápido que se pueda imaginar, el de la automatización que suprima el pensamiento. El camino más directo a esta nueva forma de barbarie vehiculizada técnicamente es la automatización. Lo que tenemos hoy a la vista en el sistema educativo y en la sociedad es, pienso, un regreso a la barbarie, pero por vía tecnológica, por así decirlo. Ahora esto no se me ocurre a mí, esto lo ha dicho toda la filosofía del siglo XX. Pero lo saben eso los managers universitarios, que son buenas personas. Y para muchas cosas mucho más competente que cualquiera de nosotros, probablemente. Bueno, entonces no quiero citar mucho, pero aquí piensen ustedes en el gran Nicolás Gómez Dávila, ¿no? El mundo técnico es cada vez más complejo y el hombre del mundo técnico cada vez más elemental. Bueno, mi mensaje es totalmente contracíclico, pero si quieren ser antipáticos, digan reaccionarios. Pero creo que no tenemos que fingir demencia, como dicen en mi país, ¿no? Que no nos enteramos, ¿no? Finalmente tenemos que volver a las cosas que son canónicas
cosas, tratar de enseñarlas bien, tratar de que nuestros alumnos comprendan y tengan acceso a eso, a lo que no tendrían acceso jamás sino a través de nosotros. No podemos privarlos al menos de esa posibilidad. Si después no la quieren aprovechar es otra cosa. Nosotros estamos ahí para ofrecer eso, derrochando posibilidades. ¿Cómo vamos de antemano a decir este no se va a enterar nunca de nada? ¿Cómo vamos a subestimar a la gente? Se puede ir a la Pintana a hablar de música clásica, y hay gente que lo ha hecho con gran éxito. Hay gente que ha montado orquestas en la Pintana. Pero para eso se requiere no subestimar a nadie. Esa sí que es una tarea irrenunciable para nosotros, no impactar en el medio que no se sabe qué es. Entonces podemos aprovechar todo lo nuevo, sin duda, pero sin convertirlo jamás dogmáticamente en mandato. Pero en la ciencia no tenemos que buscar cosas raras. No tenemos que reinventarlo todos los días lunes y nosotros somos representantes de una tradición milenaria. Tenemos que volver siempre de nuevo, de la manera adecuada, a lo que ha mostrado su validez en la historia. Y tenemos que ofrecerlo con la debida calidad, y eso es lo más difícil que hay. Y no echarle la culpa al empedrado. Pero claro, para eso nosotros mismos tenemos que estar a la altura, y eso, me temo, no siempre es el caso. Y antes de echarle la culpa a todo lo demás, deberíamos empezar por aquí. Perdón. Esto es.